El padre Javier Olivera Rabasi ha dicho que está prohibido la imposición de manos. Y esto se ha vuelto una locura, porque muchas personas dicen, ¿qué? ¿Cómo así? Mucho menos protestantes que ni siquiera han entendido la enseñanza del padre, porque está hablando un sacerdote católico. Pero también ha habido muchos católicos que han estado confundidos. Dicen, pero en mi comunidad imponen la mano, allí imponen la mano, el que camina por el camino de no sé dónde impone la mano. Pero bueno, hoy aquí vamos a mostrar ese video que se fue viral en Instagram con más de 500 comentarios, más de casi 2000 compartidos y más de 7000 gustos en menos de una semana. Me gusta en menos de una semana. Vamos a presentar aquí ahora el video para que usted, si usted no lo ha visto el video, lo pueda ver el video que yo edité y que el padre Rabasi, pues en su humildad y chévere, pues aceptó la colaboración en su cuenta de Instagram. Bueno, pero antes de mostrar ese video, vamos a empezar como se debe con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, el Pater Noster. Así que le voy a pedir, por favor, que se unan conmigo. En nombre del Padre, Filii e Spiritus Sancti. Amén. Pater Noster, qui si in cieli, sanctificetur nomen tuum. Aveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sic nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Gloria Patri, Filio e Spiritus Santo, sic et in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Familia, bueno, vamos a mostrar aquí el video. Sin más preámbulo, vamos a mostrar aquí el video del que padre se realizará. Rabasi. Un segundito, ahora para atrás. Y aprecien lo que él dijo. By the way, quiero dejar saber, perdóname el inglés, se me fue el inglés, que el padre está hablando en contexto a un video que él hizo, que lo voy a dejar el link en la descripción, sobre no un escándalo o una noticia muy importante de Argentina, de una señora que por muchos años imponía las manos y tenía muchos prodigios, etcétera, y era muy seguida. Él está hablando en contexto de eso, y entonces por eso es que aquí, este corte que yo hice de ese video de YouTube, él habla sobre la señora o la mujer. Veamos. Realizará imposición de manos. Importantísimo este tema. Esta mujer impone las manos, ¿no? Ustedes saben que la imposición de manos es un gesto propio de los sacerdotes, incluso que se encuentra hasta en los rituales. En los rituales, por ejemplo, de la oración por los enfermos, en la unción de los enfermos, ¿no? En la imposición de manos. ¿Pero por qué? Padre, ¿pero por qué si yo tengo las manos también como... Sí, si usted tiene las manos y capaz que las mías son tan pecadoras como la suya. La diferencia está en que estas manos han sido consagradas. Por eso es que estas manos pueden consagrar el cuerpo del Señor, pueden traerlo del cielo a la tierra, pueden tocar el cuerpo del Señor, por eso se consagran, ¿no? Pueden imponerse sobre los enfermos, pueden ungir, ¿no? Bueno, puede bendecir de ese modo. Entonces, por eso siempre la Iglesia ha dejado el rito de imposición de manos, que se ha metido hoy en la Iglesia en algunos laicos a través de grupos pentecostales o pro-protestantes o carismáticos también, y esto no está permitido, está prohibido, ¿no? Y la mujer esta lo seguía haciendo, ¿sí? Que se realizará. Familia, ahí fue el video. Honestamente, lo que dijo el padre Rabasi fue muy claro. Él está hablando muy claro acerca de lo que él quiere decir. Que el gesto de la imposición de manos le pertenece al sacerdocio ministerial que fue instituido por Cristo. Porque Él es el que le da esa autoridad a través de sus apóstoles, y esos apóstoles que ordenan a sus sucesores, y los sucesores que ordenan a los sacerdotes como tales, vicarios, etc. Entonces, familia, es importante entender esto, y además, este video no simplemente para hablar de lo que dijo el padre Javier Olivera Rabasi, sino que vamos a entrar de lleno acerca de qué significa la imposición de manos a nivel metafísico y también espiritual, y cómo eso entonces se puede comprender y realmente pues utilizar lícitamente dentro de tu vida espiritual, como laico que eres, por ejemplo, si eres soltero sin hijos, como laico que tiene hijos, que no está casado, como laico que estás casado y no tiene hijos, como laico que está casado y tiene hijos. O sea, ese ámbito lo vamos a ver, y vamos a entender también cuál es la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de laico, ¿ok?
Esas son las cosas que vamos a ver y por favor, presten mucha atención. Aquí hay mucho conocimiento hoy. No se me desesperen. Le prometo que valdrá toda la pena que vean todo el video. Por favor, ayúdenos dándole me gusta a este video, compartiendo esta tremenda información que muchísimas personas no tienen conocimiento de porque nadie habla de eso, porque también hay alguna cosa que pues hay una gran cantidad de católicos mal formados y que nunca se les dio la formación, que hacen este tipo de acciones de imponer manos ilícitamente, o sea, no debidamente, por ignorancia, no necesariamente en maldad. Así que por favor, comparte este video, suscríbanse a mi canal si no se han suscrito y leo sus comentarios aquí debajo sobre su experiencia sobre la imposición de manos o opinión. Familia. Entonces, estamos hablando de la imposición de manos. Hay que saber lo importante. Como les decía, hay dos cosas importantes que entender aquí. La imposición de manos es una acción física que a nivel teológico, católico, se entiende como metafísica. Esa imposición de manos refleja un mundo espiritual. Cuando se impone la mano, se refleja algo que se llama autoridad. En la reflexión de eso, cómo se refleja en el mundo espiritual, es una autoridad sobre esa persona espiritualmente. Eso es la importancia que significa la imposición de manos. Pues estoy imponiendo mi mano sobre ti. Esto significa autoridad. Ahora, la autoridad es muy importante en comprender cómo es entendida por los diferentes doctores de la iglesia, principalmente Santo Tomás de Aquino y los diferentes exorcistas que han pasado a través del tiempo. Porque aquí tengo conmigo este libro gigante, como ustedes pueden ver aquí, gigante este libro, ¿eh? Mire aquí con todas las notas que tengo, sobre cómo entender el mundo espiritual y toda la psicología detrás de ello, y también la metafísica, y también entender los demonios, su creación, su propósito, cómo ellos nos afectan a nosotros, cómo nosotros podemos librarnos del pecado mortal, cómo entender el pecado mortal y muchísimas otras cosas más. Y también lo que es la autoridad espiritual, ¿no? Este libro es hecho, tremendo libro, esto parece una Biblia prácticamente, con tantas referencias bíblicas, tanto como diferentes encíclicas, y también escrito de Santo Tomás de Aquino y San Agustín y diferentes doctores de la iglesia, por el exorcista Chad Ripperger, tremendo exorcista, doctor en filosofía, que también da clase a exorcistas de aquí de los Estados Unidos. Pero bien, volviendo al tema en lleno. En imponer la mano es solamente del sacerdote a nivel general, porque él tiene la autoridad espiritual sobre los laicos. Sencillo. Ahora bien, él puede imponer la mano, pero cuando se trata sobre un exorcismo, quien tiene el poder jurídico del exorcismo es el obispo de esa diócesis o arquidiócesis. Pero si el obispo le da la autoridad, le da el consentimiento a X sacerdote para atender X caso o los diferentes casos de exorcismo, ese sacerdote ya tiene la autoridad para ejecutar ese exorcismo, que le pertenece a la autoridad y viene la autoridad, ¿no?, del obispo, y que esa autoridad del obispo viene de Jesús. Ahora bien, hablemos ¿qué tiene importancia imponer la mano? Como le dije, es un reflejo espiritual de lo físico a lo espiritual. Es un reflejo importante que los demonios, importante, quiero decirlo desde ya, los demonios, familia, fueron creados con el conocimiento de la ley natural y de la ley positiva divina también. ¿Qué implica esto? Ellos entienden el orden de autoridad que nuestro Dios ha creado. Como todos sabemos y muchas veces nosotros lo repetimos, Dios es un Dios de orden. Y ese Dios de orden no simplemente es un dicho, es una realidad metafísica, nuevamente, y espiritual. Tanto así que el coro de los ángeles tiene un orden de autoridad y ese orden de autoridad rige dentro de los ángeles. También un orden de autoridad, empezando con Lucifer y los diferentes demonios que le siguieron a él. Entonces, los demonios respetan la ley natural y obviamente la ley positiva divina, obviamente. ¿Qué significa la ley natural? La ley natural es aquello lo cual Dios creó
y que es naturaleza. Por ejemplo, toda la creación y nosotros como seres humanos dentro de la creación. Dios crea a Adán y Eva. Ellos son esta pareja de esposos, un contrato natural de ley. Por ese contrato natural de ley que ellos tienen derecho uno del otro sobre su cuerpo. Y ahí entonces ellos entran dentro de esta ley positiva que es lícito, uno al otro se deben autoridad y uno al otro tiene la autoridad de ordenarle al otro. De la misma manera, esta autoridad espiritual se expone cuando Adán sobre Eva puede expulsar demonios y Eva sobre Adán puede expulsar demonios. Entonces, yo ahora mismo estoy dando lo más simple posible. Luego vamos a entrar bien de lleno, bien de duro, un poquito más catequético, luego de que yo le explique bien sencillo y en palabras llanas. El laico que no tiene hijos, que no está casado, tiene autoridad por la ley natural sobre sí mismo. O sea, si un demonio le está molestando, él puede orar en una forma imprecatoria, ¿ok? Pero si él quiere orar por otra persona, no puede orar de una forma imprecatoria, sino deprecatoria. Ahora, vamos a definir, antes que continuemos sobre los diferentes estados de vocaciones, ¿qué significa imprecatoria y deprecatoria? Imprecatoria significa ese tipo de oración, y aquí lo tengo bien claro también, ese tipo de oración que se puede decir en tales. En el nombre de Jesús, yo ordeno al espíritu tal, etcétera, que se aleje, que se vaya a los pies de la cruz de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. O también se puede invocar a nuestra querida madre. Pero bien, ese es el imprecatorio. La parte importante es, en el nombre de Jesús, yo ordeno. Esa es la parte imprecatoria de la oración y la diferencia de la otra que le voy a decir. Porque yo ordeno, tú estás ejerciendo una autoridad espiritual ahí. Y esperemos que cuando tú hagas ese tipo de oración, tú sepas muy bien si tú tienes la autoridad lícita o ilícita dentro del contexto que tú estés orando. Luego, la otra forma de oración acerca de la relación metafísica y espiritual a nivel de lo que estamos hablando de la autoridad espiritual es la deprecatoria, que es de este tipo de manera. Jesús te pido, Mamá María te pido, santos y ángeles te pido. No es una oración autoritatoria, sino que es en petición a Jesús directamente. Por ejemplo, Jesús te pido que ates al espíritu tal o lo envíes a los pies de tu cruz para que tú dispongas de ese espíritu como a ti te plazca, etcétera, etcétera, etcétera. Como son muchas de las oraciones de binding. En español, discúlpenme, no me sé el nombre. Entonces, ya entendemos. Imprecatorio, esa oración que tú como personas estás imponiendo autoridad. Yo ordeno en el nombre de Jesús, porque siempre tiene que ser en el nombre de Jesús, porque la autoridad no es propia de nuestra, sino es de Jesús. En el nombre de Jesús, yo ordeno, deprecatoria. Jesús, yo te pido que, Mamá María, yo te pido que, etcétera. Entonces, nuevamente, el laico soltero tiene, por la ley natural, autoridad sobre su propia persona únicamente si no tiene hijos. Estoy hablando de personas de pueblo de 18 años, etcétera. O una mujer que sus padres ya no viven, etcétera. O bueno, cualquier persona en realidad. O sea, un niño de 15 años tiene autoridad sobre su propio cuerpo. No, todo el mundo tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Ahora bien, el laico que está casado por la iglesia, pero que no tiene hijos, ¿cuál es su realidad en este contexto que estamos hablando? Bueno, como ya le había hablado, Adán y Eva, ¿no? Fue el ejemplo que di y lo voy a repetir en palabras llanas. El esposo, este hombre, se casó con esta mujer. Hicieron un contrato natural, que es bendecido por Dios, obviamente, y por eso es el sacramento, pero eso principalmente es un contrato natural, ¿no? Porque así lo creó Dios, un contrato natural desde la creación entre Adán y Eva, nuevamente remito,
Repito, entonces es un contrato natural. Por medio de ese contrato natural, el esposo tiene autoridad sobre la esposa tiene autoridad sobre el esposo. Y esto, los demonios tienen que obedecer esta ley natural, este orden natural de la creación y de ese hecho. Entonces, si el esposo dice, en el nombre de Jesús, yo le pido, espíritu tal, que salga y te alejes del cuerpo o mente de mi esposa, no hay problema. Todo está bien. Es una oración lícita. Si usted tampoco tiene miedo a algún tipo de represalia, puede decir, Jesús, yo te pido que, etcétera. Pero tú puedes ejercer tu autoridad por medio de la ley natural. Tú tienes otorgado eso. Lo mismo puede hacer la esposa por el esposo. Ahora bien, parejas de esposos que tienen hijos, la misma realidad se transmite entre los esposos, pero cuando vienen los hijos, también los padres, tanto el esposo como la esposa, tienen autoridad sobre los hijos. Ahora, aquí viene un caveat, como me gusta decir a mí, porque cuando se refiere a ser hijo, o sea, un varón, un hombre como hijo, solamente se tiene autoridad de imprecatoria, de oración imprecatoria hasta la mayoría de edad. Así que se entiende a través de los siglos en la enseñanza de la iglesia y también en la ordenación de los exorcistas. Entonces, cuando se trata sobre la mujer, sobre la hembra, la femenina, tanto como el papá y la mamá tienen todavía autoridad sobre ella de una oración imprecatoria hasta que ella o se case o entre a un convento, o sea, entre a vivir sus votos de castidad, entre a un convento, etcétera, etcétera. Esa es la realidad de eso. Ahora bien, cuando un laico se sale fuera de ese ámbito, ya está buscando una autoridad ilícita que no le pertenece. Está fuera de la ley natural que fue puesta por Dios. También es importante entender que el laico no tiene poder, perdóneme, no voy a decir poder porque el poder es diferente a la autoridad, ¿ok? Y eso lo vamos a explicar más adelante. No tiene autoridad. El laico no tiene autoridad fuera de ese ámbito que yo acabé de hablar. O sea, el laico, yo, Edwin, no tengo autoridad sobre mi amigo Juan, sobre lo que pasa en su cuerpo, porque no hay ninguna ley natural que nos ate. No hay ley natural que nos ate. ¿Qué yo puedo hacer por mi amigo Juan? Yo puedo orar, pedirle a Jesús que le ayude a mi amigo. Pedirle a Mamá María que le ayude a mi amigo. Ahí entra lo que es la oración deprecatoria, en petición a Jesús que ayude a mi amigo. Pero tampoco, porque no tengo la autoridad lícita, no puedo imponer mi mano, porque como mencionaba al principio, imposición de manos es igual a una realidad metafísica que se refleja en lo espiritual de que yo tengo autoridad. Ahora bien, en palabras llanas, porque luego lo vamos a leer, porque a mí me interesa que usted aprenda mucho más que yo. El demonio sabe cuando tú no tienes autoridad a través de la ley natural. Él lo sabe. Entonces, porque él respeta esa ley natural, él no tiene ni va a obedecer tu petición o tu orden de yo, en el nombre de Jesús, yo ordeno que este demonio. No. Ahora bien, puede pasar que ese demonio se aleje o lo que sea. Ha pasado y puede pasar y luego vamos a explicar por qué. Ahora, ¿es eso lícito? No. ¿Por qué? Porque cuando esta persona sale de lo que es lícito, de la ley natural, se está poniendo en peligro a represalias graves porque a los demonios les encanta humillar a nosotros. A ellos les encanta humillarnos a nosotros. Entonces, como ellos saben que nosotros no estamos saliendo fuera de la ley natural, fuera de nuestra autoridad lícita, ellos van a querer humillarnos y la represalia es grave. Es importante saber que este mismo exorcista súper conocido aquí en los Estados Unidos y uno de los mejores, ha dicho que en un gran tiempo después se ha registrado, ¿no? Porque hay registro de la cantidad de exorcismos que se van haciendo, de citas y cosas así, estudios y diferentes personas que yo ven en todo Estados Unidos, que a partir de 1970 se han habido más tipos de posesión
dentro de una comunidad católica y dentro de los protestantes también. Y es por eso mismo, lo decía el exorcista, porque la persona no está practicando la autoridad dentro de la ley natural impuesta por Dios que la Iglesia Católica siempre ha enseñado. Lo que pasa es que lamentablemente se ha dejado de enseñar esto. Por eso cuando el padre Javier Olivera Rabasi dijo algo tan natural, tan sencillo al conocimiento y de la enseñanza de la fe, muchas personas dijeron, ¿qué? ¿Cómo así? Pero no, el padre no está enseñando algo novedoso, es algo súper antiguo, siempre ha sido así la enseñanza. Y luego vamos a ver más a profundo a través de este video. Realmente, por favor, dale like a este video, comparte este video, déjanos saber qué tú piensas aquí en los comentarios, porque siempre te leo y siempre oro por ti y por favor, ora por mí. Entonces, continuemos. Aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es catequético, familia. Le pido paciencia, le pido que presten atención todo lo que puedan, si está cocinando ojalá tenga la oportunidad de sentarte y ver esto atentamente para que puedas obtener la mejor información y formarte mejor. Y bueno, en el nombre del Señor, espero que puedas aprender todo lo que puedas. La proposición de que el diablo posee un cierto dominio sobre la humanidad debido al pecado de Adán es de fide, es de la fe. Esto es obvio por el hecho de que Cristo es visto en los evangelios como un repetidor de que los demonios que influyen en los seres humanos. También vemos esto en una relación con la referencia del diablo entrando en Judas, entre otros. El Consejo de Trento nombra como consecuencia de la sujeción del hombre del pecado de Adán al poder del diablo. La creencia de la Iglesia encuentra expresión litúrgica en las ceremonias de bautismo, donde los demonios son exorcizados. Esto se deduce del hecho de que el poder de los demonios es la consecuencia del pecado. Entonces, obviamente, esta parte del rito del bautismo se practicaba hasta el misal de 1962. Yo he estado ahí presente y es hermoso ese rito del bautismo de 1962 hacia atrás, por los siglos y los siglos hacia atrás. Lamentablemente, después de 1968 se cambió el rito y entonces ya no se hace un exorcismo. Pero tranquilo, familia, Dios obra y Él sabe lo que permite y no permite, pero bueno, Él nos cuida todo, porque yo tampoco fui bautizado, ¿no? Porque hay mucha gente que se preocupa por eso. Yo tampoco fui bautizado por medio de este rito donde se hace un exorcismo como tal. Por el Señor se vale de todo, ¿eh? Con el fin de discutir la influencia diabólica en la relación con el poder y la autoridad. Vemos una distinción entre la autoridad ministerial, que a veces se le llama el poder de las órdenes, y la autoridad gobernante, que se llama el poder de la jurisdicción. Esta distinción de poderes es importante porque llega a la verdadera cuestión de la autoridad en relación con quién tiene autoridad sobre los demonios y bajo qué circunstancias. Importante, quiero aclarar porque creo que no lo voy a tener aquí disponible. Cuando estamos hablando de la autoridad gobernante contra la autoridad de las órdenes, es muy diferente. Las órdenes todos los sacerdotes la tienen. Sobre jurisdicción, los obispos. Cuando te oigan el poder de las órdenes dentro de lo que es la autoridad, estamos hablando de los sacerdotes en general. Cuando hablamos de poder de la jurisdicción a nivel de autoridad espiritual, estamos hablando de los obispos que tienen poder de la jurisdicción de su diócesis. El sacramento del orden confiere un poder espiritual permanente al receptor de fide. En el carácter sacramental se arraigan aquellos poderes espirituales que se transfieren al ordenado en los grados individuales del orden. Están dirigidos preeminentemente a la Santa Eucaristía. El diácono recibe el poder de servir inmediatamente al obispo y al sacerdote en la ofrenda del sacrificio eucarístico y de dispensar la Santa Comunión. El sacerdote recibe principalmente el poder de consagración y absolución. El obispo, el poder de la ordenación. O sea, el obispo es aquel que ordena y lo sabemos, y el sacerdote tiene ese poder y esa autoridad de consagrar y de la absolución, mientras tanto que el diácono pues puede participar en el servicio del sacrificio eucarístico y dispensar la Santa Comunión, o sea, distribuir la Santa Comunión en la misa.
Ha sido una tradición constante de la iglesia que un sacerdote en el momento de su ordenación recibe un poder por el cual es capaz de ordenar que los sacramentos ocurran, es decir, consagrar la Eucaristía, absolver los pecados, etc. Sin embargo, como se vio en la cita anterior de la antigua Enciclopedia Católica, también había otro poder llamado jurisdicción, y la jurisdicción determina el uso real del poder sacerdotal. Porque acuérdense que el obispo es quien dispone de ese poder y que entrega ese poder al pastor, o sea, en este caso al sacerdote. Dado que la naturaleza misma del sacerdocio es ofrecer sacrificio, lo que se hace mediante la consagración de la especie sagrada en la misa, existe una distinción inherente entre el poder del sacerdocio sacerdotal o ministerial y el poder de lo que a veces se llama el sacerdocio de los laicos. Es un malentendido común que el sacerdocio de los laicos no varía en especie del sacerdocio sacerdotal o ministerial, y que esencialmente los laicos pueden hacer lo mismo que los sacerdotes pueden hacer. Sin embargo, esta concesión a una ordenación de un poder para consagrar distingue al sacerdocio sacerdotal y lo distingue del sacerdocio de los laicos. ¿Cuál es el sacerdocio de los laicos? El sacerdocio siempre gira en torno al sacrificio. Como leemos en San Pablo, por lo tanto, dado que el sacerdocio sacerdotal es diferente del sacerdocio de los laicos, hay una forma fundamentalmente diferente en la que ofrece sacrificio. ¿Por qué? El sacerdote ofrece el sacrificio de la misa por medio de la consagración y de la especie sagrada. Los laicos, sin embargo, ofrecen sacrificio por medio del sacerdote, es decir, su sacrificio se vuelve efectivo al unirse al sacrificio que es ofrecido por quien tiene el sacerdocio sacerdotal / ministerial. Y las buenas obras ofrecidas en unión con el sacrificio del sacerdote en la misa les daban su eficacia. Así que está claro que un sacerdote tiene un poder que es fundamentalmente diferente a la de un laico. Dios construyó en los ángeles y los seres humanos una inclinación natural que inclinaban al intelecto a conocer, la fuerza vinculante, entre paréntesis, obligación al mando de autoridad de quien tiene autoridad legítima sobre ellos. Por lo tanto, la autoridad del lado de quien recibe el comando es la estructura construida en la mente para recibir la fuerza vinculante del comando. Por parte de que tiene autoridad, es un derecho otorgado por la ley natural, como lo conversé anteriormente. Veremos más tarde también la ley divina positiva, que también lo comentaba, por el cual uno puede ordenar a otro que haga algo o no. Por lo tanto, en relación con lo primero que se observé en la definición anterior, debe reconocerse que la autoridad pertenece a la razón o al intelecto de la criatura que recibe la orden. Esto es cierto en relación con los demonios, que son criaturas inteligentes, dado que la ley natural no cambió en ellos en la caída. Reconocen cuando un ser humano tiene un derecho sobre otro, y por lo tanto saben que deben obedecer el mandato legítimo del que tiene autoridad en relación en la cosa sobre que tiene derecho, como le mencionaba anteriormente. Se dice correctamente que un derecho se define en general como lo que algunos deben a otros como suyo. Por lo tanto, expresa una doble relación, objetiva y moral, como se aclara de inmediato. Lo que algunos deben designa un triple objeto material de derecho, que es una cosa o una acción que se debe ser ejercida libremente por el sujeto del derecho o las debidas representaciones u omisiones de otro. Esta definición de derecho, hay algunas cosas que son importantes. La primera es que un derecho implica una reivindicación moral, es decir, otros, por su razón o comprensión intelectual, están obligados a hacer a un individuo algo a lo que tiene derecho. En segundo lugar, todos los derechos vinculan a otros a realizar algún tipo de acción o cosa en relación a lo que se le debe. Eso es lo que es clave en relación con los demonios, porque saben cuándo el sacerdote o el individuo que tiene la autoridad para mandarlos lo hace. Reconocen intelectualmente que están moralmente unidos
para hacer lo que el individuo quiere que den. En el contexto de la sección en la que el demonio es comandado por alguien que tiene autoridad legítima sobre él, o sea, lícita, el demonio experimenta su voluntad, la presentación en su intelecto de la verdad del requisito de la voluntad a presentar. Como el individuo que lo ordena usa suficientemente fuerza o si Dios lo presenta como esto se debe hacer, su voluntad debe someterse. Esta es la razón por la que los demonios saben cuando una persona tiene autoridad que en última instancia deben obedecerle. Mientras que si no tiene autoridad, la persona no tiene ninguna pretensión moral de ordenarle que haga nada, o sea, no le van a obedecer. Dios es el autor de la ley natural, familia. Todos los derechos humanos y sus límites están determinados en última instancia por Dios. Eso es importante en relación con los demonios, porque no tenemos derechos absolutos sobre ellos, ni siquiera mediante la ley natural o incluso la ley positiva divina. Más bien, nuestros derechos son concedidos en la última instancia por Dios. Lo mismo ocurre con los demonios. Es cierto que la oración engendra lo que significa. O sea, que no solo es un principio litúrgico, sino que también es metafísico, en la medida que Dios ordenó y estructuró la oración para que fuera tal lo que se dé como se pide. Porque Él mismo dijo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os será abierto. Y lo que uno pide es precisamente lo que uno obtiene. Esto significa que la oración por su propia naturaleza tiene una fuerza natural, espiritual. Esta es la razón por la que los católicos a veces están desconcertados en cuanto a por qué los laicos a veces pueden echar demonios, y eso se debe al hecho que la oración por su propia naturaleza tiene cierta fuerza. Sabemos esto por el hecho de que Cristo mismo, por mi nombre, echarás demonios. Sin embargo, aquí viene lo importante. Él no dijo, por mi nombre echarás todos los demonios. Esto se debe al hecho de que algunos demonios en realidad requieren un reclamo moral legítimo por parte del que los ordena que se salgan de ellos. En otras palabras, los humanos no tienen el derecho de disposición sobre los demonios. Solo Cristo lo tiene, a quien se le dio todo poder. Parte de ese poder también se otorgó a los apóstoles en el momento de la ascensión, en la que Cristo le dijo, ir y enseñar a todas las naciones. Es la tradición constante de la iglesia en la que esta vez en la jurisdicción sobre asuntos espirituales fue concedida a los apóstoles y a sus sucesores, es decir, al magisterio. Por lo tanto, para dar una comprensión más completa de la naturaleza de la autoridad, podemos definirla como un derecho o reclamación moral de disposición, ya sea en acción o cosa del lado de la autoridad en relación con otros por el cual deben seguir sus órdenes legítimas. Esto vincula a aquellos que están bajo la autoridad en aquellos asuntos sobre los que tienen derecho de disposición o derecho de mando. Uno puede tener el derecho a mandar, es decir, la autoridad, y sin embargo no el poder de hacer cumplir el mando, lo que, de nuevo, indica que el poder y la autoridad son distintos, y creo que lo mencioné al principio de todo el video. Hasta el punto, su cita del libro de Mateo, que toda autoridad en el cielo y en la tierra había sido entregada a Cristo y por lo tanto Él encargó a sus discípulos. Si bien es cierto que las escrituras se referían a los discípulos, la referencia es a los 11, que se refiere a los 11 apóstoles restantes. Mientras que todos los apóstoles son discípulos, no todos los discípulos son apóstoles. Vamos a repetir esto aquí, por favor, porque aquí es que viene mucho el arroz con mango, ¿eh? La referencia es a los 11 sobre esa autoridad de jurisdicción, que se refiere a los 11 apóstoles restantes. Mientras que todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Esto es clave para entender que la autoridad real fue dada a los apóstoles y como la iglesia ha afirmado a lo largo de toda su tradición,
fue dada a los apóstoles y sus sucesores. La autoridad que Cristo está otorgando se da solo a los apóstoles y no a todos los discípulos que lo siguieron mientras Él estaba en la tierra. Esto será clave para entender la autoridad que se está confiriendo específicamente a los apóstoles y a sus sucesores, es decir, al magisterio. Con respecto a la ley divina positiva, hay una cierta autoridad que se da solo a ellos, o sea, a los apóstoles y a sus sucesores y sacerdotes, y no a todos los discípulos, que es algo que falta en la comprensión protestante de estos asuntos. Es muy fácil para la gente asumir que no han usurpado la autoridad porque sus oraciones están respondidas, como le mencionaba anteriormente, ¿no? Sin embargo, los demonios conocen la estructura exacta de la autoridad y operan dentro del contexto de la misma, independientemente de lo que cualquier ser humano tiende a pensar sobre la estructura de la autoridad o si tiene autoridad o no. Por lo tanto, una persona debe evitar el lenguaje de tomar autoridad, de que yo ordeno, así como evitar el proceso real, por el que uno asume autoridad que no tiene. O sea, siempre debe estar dentro de eso que ya lo expliqué, ¿no? Dentro de esa autoridad por medio de la ley natural. Está precisamente la razón por la que seguir como la Iglesia Católica siempre ha procedido en tales asuntos es de gran importancia porque encarna una comprensión de que tiene y quién no tiene autoridad en un contexto espiritual particular. Cuando tomamos autoridad sobre cualquier espíritu, tiene que irse. Esto no siempre es cierto. Es la experiencia común de los exorcistas y sacerdotes católicos que hacen trabajo de liberación, que cuando tienen autoridad sobre el demonio no siempre tiene que irse o irse de inmediato. De hecho, hay momentos en los que los sacerdotes deben trabajar mucho tiempo para sacar a un demonio. Y hay pocos casos en los que el sacerdote realmente tiene autoridad sobre el demonio. Pero nunca se va, al igual que los casos poco comunes de personas eventualmente mueren poseídas, a pesar de que pueden estar recibiendo exorcismo. Además, los sacerdotes católicos y los involucrados en la liberación dentro de la esfera católica a menudo experimentan a los protestantes que buscan ayuda dentro de la Iglesia Católica después de que el ministro protestante hubiera declarado su liberación y hubiera tomado autoridad sobre el demonio, que le ordenaba a irse y el demonio no se fue. Por lo tanto, 3 criterios para un cargo son, estamos hablando del oficio. Aquí ya vamos a entender un poquito más el oficio directamente, porque ya hablamos bien del sacerdocio ministerial, la diferencia del sacerdocio laico. Ahora vamos a hablar a profundo sobre la vida del marido, de la mujer, o sea, la esposa y los hijos. Estamos hablando que la autoridad y la oficina viene con lo siguiente. Número 1, la relación establecida por la ley natural o divina. Y número 3, en la que el servicio de uno u otro es obligatorio. Entonces, los maridos, como parte de la tradición constante de la Iglesia Católica Romana, el matrimonio siempre se ha considerado una institución de derecho natural, o sea, un contrato, que Dios santificó por medio de un sacramento. El derecho natural establece que cuando un hombre y una mujer se casan, esa relación establecida los vincula a ciertas obligaciones con respecto a los derechos corporales que forman parte del contrato matrimonial. Esto establece por parte del hombre el cargo de marido en relación con su esposa, debido al hecho de que el marido es el jefe de su esposa. Esto indica que él tiene ciertas obligaciones en relación con el gobierno de su esposa. Además, establece ciertos derechos que tienen en relación con ella y por lo tanto tiene el derecho de comandar los demonios en relación con ella debido al contrato corporal, que ambos disfruten relación entre sí como resultado del contrato matrimonial. O sea, puede hacer esas oraciones imprecatorias de yo ordeno, en el nombre del Señor Jesús, yo ordeno. Por lo tanto, el esposo tiene derecho a usar la forma imprecatoria de oraciones para despotar a los demonios en relación a su esposa. Una vez más, eso se deriva del hecho de que uno tiene el derecho a mandar en relación con los demonios cuando tiene alguna forma de derecho u cargo que establece autoridad en la relación con el individuo en algunas maneras, en algunos momentos.
La naturaleza misma de la autoridad es proporcionada y es de proporcionar y proteger, o sea, proveer y proteger. El movimiento feminista moderno ha hecho mucho daño a convencer a las mujeres de que salgan debajo de la estructura de autoridad de su marido para seguir su autosuficiencia, la autodeterminación, la libertad, etc. Cabe señalar que todo lo que es un delirio en la medida en que la ley natural establece al esposo como el jefe de su esposa en el contrato matrimonial. Cuando una mujer actúa fuera de ese contexto, sale debajo de la estructura de autoridad establecida por Dios a través de la ley natural y se convierte en un objeto de influencia diabólica. Eso se vio por primera vez en relación con Eva. En Génesis podemos ver que la orden de no comer del fruto no fue dada directamente a Eva, más bien se comunicó con Adán, quien luego se lo había comunicado a Eva. Era establecer que el esposo o el padre es la cabeza de la familia y el código moral que se sigue. Dentro de la familia se implementará y determinará por el padre y el marido. Por lo tanto, cuando Eva comió del fruto, no solo actuó contra el precepto divino de Dios de no comer del fruto, sino que también salió debajo de la autoridad de su marido, que tenía derecho a determinar el código moral o la conducta de los miembros de la familia. El factor resultante es que ella se convirtió en objeto de influencia diabólica. Y lo mismo es cierto en realidad en relación con las mujeres incluso hoy en día. Si salen debajo de sus maridos autoridad legítima, pueden estar sujetos a la influencia diabólica. Mientras que si siguen estando subordinadas a la autoridad de sus maridos de una manera correctamente ordenada, como se ha enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia Católica por teólogos, santos, etc., ella disfrutará de la protección y la providencia de su marido materialmente y la protección espiritualmente de lo diabólico. Ahora bien, entrando en el contexto de la esposa. La oficina de la esposa es una oficina en un sentido particular. La esposa no tiene autoridad sobre su marido en la medida en que él es la cabeza de la familia. Sin embargo, aquí viene el caveat, el contrato matrimonial otorga ciertos derechos de los cónyuges en relación entre sí. Es decir, la materia remota de este sacramento es el derecho sobre el cuerpo de otro con el propósito de la verdadera relación sexual. La materia inmediata es la transferencia real de ese derecho por palabras o signos. La forma es la aceptación de ese derecho. La transferencia del derecho y la aceptación del mismo, junto con la intención de las partes constituyentes, el sacramento para que lo construye es el contrato. En relación con la guerra espiritual, esto indica que cada cónyuge tiene derecho a ordenar a los demonios que abandonen el cuerpo del cónyuge sobre quien tiene derecho. Relación con ese cuerpo. Como resultado, la esposa tiene derecho a ordenar a los demonios que abandonen el cuerpo de su cónyuge, es decir, usar oraciones imprecatorias para ordenar a los demonios que se vayan, como le decía anteriormente. Por el contrario, el marido tiene un doble derecho en relación con su esposa, es decir, como jefe de su esposa y también en virtud de los derechos sobre su cuerpo en relación con el contrato matrimonial. El derecho a mandar a los demonios no comienza con el derecho del compromiso, sino una vez que el matrimonio se celebra en la iglesia. Importante, para que no se me emocione los que están comprometidos. Este derecho a mandar a los demonios en relación con el individuo se extiende durante toda la duración del matrimonio, es decir, hasta que la muerte los separe. En relación de un padre hacia sus hijos, históricamente la paternidad se ha considerado un cargo precisamente porque cumple con la definición dada anteriormente para un cargo en relación con los niños. Obviamente, ese cargo se asume una vez que uno se convierte en papá. Dado que el padre tiene el liderazgo y el derecho de comandar a sus hijos, por lo tanto, tiene derecho a ordenar a los demonios que dejen a sus hijos o que dejen de afligirlos. Esto fluye de su autoridad como parte del cargo de paternidad. Tiene derecho a usar oraciones imprecatorias para ordenar a los demonios que dejen a sus hijos. Padres, ejerzan ese derecho. También las mujeres, las madres en este caso, una vez se convierten en madres, tienen el mismo derecho que los padres tienen sobre sus hijos. Familia, yo creo que más claro de ahí ni el agua.
ya comprendimos muy bien qué quiso decir el Padre, ¿eh? Hace un rato, ya ni sé cuánto tiempo ha pasado. Hace 45 minutos, oh, bendito Dios. Ya entendimos qué quiso decir el Padre. El Padre está hablando a nivel del ministerio, del sacerdocio ministerial o sacerdocio sacerdotal, ¿no? Ese que va directamente y únicamente existe dentro de la autoridad que fue dado por el obispo hacia ese sacerdote para que tenga la autoridad y el derecho de que los sacramentos sean reales. O sea, que a través de su oración que la iglesia le otorga, se haga real ese sacramento. Así sea como Jesús en la Eucaristía, así sea como la absolución, la absolución en el sacramento de la confesión, o también el rito para las personas cuando se están muriendo. Queda claro. Se entendió ya que hay una diferencia entre poder y autoridad, y que hay una autoridad lícita e ilícita, o legítima o no legítima, que es lo mismo. Entonces, dentro de ese ámbito es que nosotros debemos operar como cristianos católicos. Porque cuando nosotros tenemos este conocimiento y como quiera nos damos la gana de salir fuera de esa enseñanza de iglesia por años y siglos, es un poco dentro del orgullo y del ego. De decir, no, pero si yo siempre lo he hecho, yo siempre he orado por la demás persona, familia. Yo, por mucho tiempo, por lo menos un año y pico, yo también imponía mis manos a otras personas. Y en muchas ocasiones estuve en peligro de represalias graves, porque por falta de conocimiento. En muchas ocasiones, el Señor permitió que ocurrieran milagros a través de mi oración, de mi imposición de manos, pero no significaba que yo lo estaba haciendo lícitamente. Y me estaba abriendo a que el demonio me afligiera y me humillara porque yo no estaba actuando dentro de la autoridad de la ley natural que ya ha sido impuesta por Dios, que ya la hemos comprendido extensamente en este video. Yo espero que este video mucha gente lo vea, porque es muy importante, porque cuando salimos fuera de esa autoridad lícita nos ponemos en peligro a que el demonio haga y deshaga con nosotros siempre y cuando el Señor lo permita, porque es otra cosa. Van a decir, oh, pero yo siempre he hecho ese tipo de oración, he puesto mi mano y nunca me ha pasado nada. Es porque el Señor, Dios, es súper misericordioso y no ha permitido eso. Pero Él sabe que si tú lo estás escuchando en este momento y está como que, ¿qué me importa a mí lo que enseña la iglesia? Ese tal Edwin, que lo que él no sabe de nada. Yo aquí no enseñé lo que a mí se me dio la gana, sino lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y de exorcistas muy importantes en la iglesia, de Santo Tomás de Aquino también, San Agustín, que está dentro de toda esta involucración, diferentes autores de la iglesia. O sea que es la autoridad del magisterio. Lo que pasa es que no se enseña hoy en día, pero no implica que no es una enseñanza que se debe de respetar y de seguir, porque si no salimos fuera de la protección y de la ley natural que Dios ha impuesto en su creación, o sea, nosotros. Familia, ¿qué tal si cerramos con nuestra hermosa Madre María? Como me encanta a mí, y yo sé que a usted también le gusta mucho. Así que cerremos con el Ave María en latín. Por favor, acompáñenme. En nombre Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Mater dolorosa, ora pro nobis. Santa Joseph, Tero Domonum, ora pro nobis. Todos ustedes, santos y ángeles, ora pro nobis. Que se realizará Mira, imposición de manos. Se le olvidó el Padre, perdón. Hasta aquí les dejo, bueno. Será hasta la próxima. Por favor, oren por mí. Yo oraré por ustedes. No se olviden de rezar el Santo Rosario todos los días mientras puedan. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.